que el poder económico es el poder real. Y Sí. si a través de la extorsión estas estructuras se nutren, se robustecen, le facilita comprar voluntades, jueces, políticos. Eso es lo que pasó en El Salvador con las pandillas. Llegaron, en los 90 estas personas eran de esos vagabundos que no hacían nada, que te pedían un colón, era la moneda de nosotros en aquel momento, Sí. en la calle, a llegar a una estructura ya bien definida, ya con jerarquía. Me explico, es decir, el problema cuando los gobiernos son laxos, son permisivos, que comúnmente pasa con los gobiernos de izquierda, te diré, bien curioso, porque en El Salvador tuvimos 10 años nefastos de la izquierda, deben saber darle lectura a los candidatos, es que ahí es la clave realmente, fue lo que pasó en El Salvador, como en su momento Bukele fue buen alcalde de la capital y de una alcaldía pequeña y su ascenso al poder en el aspecto político, cómo buscaron cerrarle los espacios, porque buscaba hacer la diferencia, lo cual lo hizo. Yo creo que en Perú me imagino que debe haber personas en política de esa índole, no creo que sea todo absolutamente malo. Sí. Luis Contreras, experto en seguridad de El Salvador, compartió su experiencia con el Plan Control Territorial. Destacó que los gobiernos de izquierda son muy permisivos con la criminalidad, lo que contribuye al aumento de la violencia. Contreras explicó que esta permisividad permite la expansión de las pandillas, afectando gravemente la seguridad ciudadana, y resaltó la necesidad de políticas firmes para controlar la delincuencia. Hizo un llamado a saber elegir a sus autoridades. Nos acompaña Luis Contreras, él es asesor político salvadoreño, experto en seguridad ciudadana, reconocido por su papel en el diseño y ejecución del Plan Control Territorial en El Salvador. Importantísimo entonces para los peruanos, porque nuestro principal problema en este momento es la inseguridad. La inseguridad que tenemos y la inseguridad que se siente, que lamentablemente roba a las personas de sus vidas, de su libertad, de su serenidad. Y está con nosotros Luis para contarnos un poco su experiencia en El Salvador y como peruanos saber qué cosa podemos aprender. Luis, buenos días y gracias por acompañarnos. Sí. Buenos días, un gusto estar nuevamente en esta radio, ya he estado anteriormente, y un gusto compartir nuevamente en Perú, que tengo ya 2 años de estar viniendo recurrentemente, siempre por el mismo tema de seguridad, ¿verdad? Así que andamos en esos rubros nuevamente. Importante, ¿no? Importante, imagino que a raíz del gran éxito que ha tenido El Salvador con estas políticas determinantes, ¿no? Que han sido duras para los criminales, como deben ser, se pueda reconocer el mérito de las personas que han estado detrás. Cuéntanos un poco en qué trató, cómo fue el proceso del diseño del plan transformador que ayudó justamente el plan control territorial que ayudó a ponerle fin a la criminalidad en El Salvador. Sí, quizás nada más como para aclarar un poco, decir o retomar, haciendo como una catarsis, llamémoslo de esta forma. Yo fui como 15 años como docente de la Academia de Policía de mi país, del 2005 al 2019. El 2019 el presidente de la República actual, Bukele, llega a la presidencia. 2020 paso a trabajar 1 año con su exministro de Seguridad. Es decir, no específicamente yo formé parte de la ejecución de creación del plan. El plan ya estaba creado, quizás la aclaración. Sin embargo, obviamente me he especializado mucho en el tema. Actualmente trabajo con un alcalde y he trabajado con otros alcaldes también del mismo partido del presidente, apoyando programas de prevención de la violencia, prevención social, adiestramiento a los agentes municipales. Aquí le llaman serenos municipales, que tengo entendido inclusive que han estado llegando a El Salvador algunos a capacitarse. Y obviamente el presidente lo que ha realizado es un cambio, una reestructuración institucional del país. Es decir, porque en Perú y como en todos los países siempre es noticia la cárcel, el SECOT, es decir, eso vende siempre. Sin embargo, hay otros proyectos que quizás aquí no los conocen, como el proyecto Cubo, por ejemplo, que es recuperación del tejido social. Eso lo hizo el presidente de que era alcalde de San Salvador. El proyecto Cubo, hay como 14 cubos, centros urbanos de bienestar. ¿Proyecto Cubo. ¿Y en qué consiste? Básicamente se han construido en zonas donde habitaban antes las pandillas, donde obviamente han sido extraídos y están ahora guardando prisión, pero sus hijos, sobrinos, jóvenes, niños han quedado sin padres, sin una figura paterna. Llega el Estado y les brinda una educación paralela a una educación formal, por ejemplo, enseñanza en informática, aprender idiomas. Y bien interesante, te invito a que lo puedas investigar porque eso los medios no lo publicitan. Claro, ¿no? Todo es noticia, el tren de Aragua, cómo llega ahora a El Salvador, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque básicamente la seguridad ciudadana, para cimentar, digamos, y que sea sostenible en el tiempo, estamos hablando de unos 15 años. Por lo menos, ¿no? Exacto, no es de la noche a la mañana. Tomando en cuenta la extensión territorial del país. Por ejemplo, con la misma alineación, digamos, política que tuvo El Salvador, puede ser replicable en cualquier país, sin embargo, que va a variar el tiempo.
Lo mismo Brasil, por ejemplo, que es un país inmensamente gigante, ¿no? Perú de igual manera, es decir, tienen también una realidad diferente en las provincias, en la selva. Nosotros no tenemos selva, es decir, por eso fue más rápido también. Lógicamente, desde la modificación de leyes, quizás lo vamos a explicar así a grosso modo, hubo una adecuación de las leyes que hoy sí se están cumpliendo en contra de las pandillas y también leyes específicas para ellos. Recordemos que cuando estamos hablando de terrorismo, porque estos son terroristas, hay que tener un marco legal específico para combatirlos, no son delincuentes comunes. Por eso cuando se pronuncian los organismos de derechos humanos, es ahí donde está el error. A mí me pasó, inclusive, me ha pasado con varios canales hace 2 años cuando estuve en Perú de igual manera, me decían que era tortura que ellos no pudieran recibir visitas. Es que las de máxima seguridad, así son las prisiones. Estados Unidos, por ejemplo, donde está el Chapo Guzmán, están los terroristas de Al-Qaeda, ellos no pueden recibir visitas también. Claro. ¿Y por qué estos organismos no dicen nada contra Estados Unidos? Es decir, ahí está el interrogante, porque siempre, obviamente, son los países latinoamericanos o desarrollados que, en cierta medida, no todos, obviamente, muchos organismos como en El Salvador, Cristosal, Human Rights, que es internacional, que esos organismos, yo también soy de la idea de que esos organismos también han sentado contra el presidente porque él se ha mostrado también pro vida. Claro. Yo soy de esa idea. Absolutamente. Y en contra de la agenda LGTBI, porque esos organismos evidentemente siempre han promovido en los países la legalización del aborto. Somos de los pocos países en el mundo que no tenemos legalizado el aborto. Igual acá. Estamos igual. Somos pocos. Yo te lo puedo decir con propiedad porque yo también estuve en Fundación Sí a la Vida. Conozco de ese tema. Representé a mi país en los Estados Americanos en el tema pro vida. Y puedo decirte cómo es la agenda. Obviamente ustedes también están empapados de eso. Y es acá, por eso estos organismos atacan al gobierno de El Salvador en ese Tú has dicho algo muy interesante y me recuerda a un mensaje del presidente Nayib Bukele, ¿no? Que decía, ¿dónde estuvieron todos los medios de comunicación cuando nos mataban, cuando los terroristas eran verdaderamente noticia? Recién se preocupan por El Salvador cuando estamos venciendo a los criminales y se preocupan por la inocencia o tratan de victimizar y relativizar la realidad con los criminales. ¿Por qué crees que ha sucedido eso ahí? Primero por esa agenda. También, mira, muchas veces también por desconocimiento. ¿En qué aspecto? A nivel de criminológico, todas las personas, en los centros penales tienen que tener un equipo multidisciplinario de especialistas que evalúen cada caso. Hay personas que no son rehabilitables y eso lo explican los psiquiatras. Ejemplo, asesinos seriales. Muchos de ellos, los pandilleros, lo son. Niños que comenzaron a matar desde los 14 años para integrar a la pandilla. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando dicen y les dan posibilidades de reinserción, es que no todos son reinsertables. Y eso lo va a estipular un estudio previo ya clínico de psiquiatras. Yo porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, me lo han explicado y lo explican de una manera bien puntual, donde dicen que le llaman el punto de no retorno. Es una deformación de la conciencia del ser humano que le ha provocado asesinar a personas de forma sistemática. Por ejemplo, yo cuando estuve en la Academia de Policía teníamos acceso a videos donde ellos se bañaban con la calavera de personas que habían asesinado. Yo tuve un alumno de la policía que lo desmembraron y lo decapitaron. Amigos míos policías en su momento que fueron víctimas también de las pandillas. Es decir, yo conozco la realidad directamente. Por eso cuando vienen los organismos de derechos humanos, es decir, ¿de qué estamos hablando? No son delincuentes de que andan hurtando en los autobuses. No son los carteristas, ¿no? Lo que en inglés se conoce los pickpocketers, no. Exacto. La pandilla era una estructura que ya estaba bien cimentada, bien robustecida a través de la extorsión. Por eso es importante, vengo de un evento de Huancayo, de la FECMAC, por ejemplo, que ya están sufriendo este flagelo de la extorsión y para ver cómo podemos apoyarlos, que eso ya a nivel privado, ya tengo 2 eventos con ellos. Y aprovechando esa visita, es que venimos aquí ahora a la radio y me han invitado al Congreso también, porque regreso en mayo nuevamente a un Congreso ya político con alcaldes de acá. Si no le ponen freno a la cuestión en Perú, se van a ir robusteciendo estas estructuras criminales. Yo daba unos datos, tengo unos datos de Perú, que por ejemplo, los primeros 30 días de cada año, desde el 2017, ustedes han ido aumentando en violencia homicida. El año pasado tuvieron 140 asesinatos, en el 2024, solo en enero. Este año tuvieron 170, 30 más. Es decir, así íbamos nosotros paulatinamente. Y llega un punto que, algo que los televidentes tienen que tener muy claro, o radioescuchas, que el poder económico es el poder real. Y si a través de la extorsión estas estructuras se nutren, se robustecen, le facilita comprar voluntades, jueces, políticos. Eso es lo que pasó en El Salvador con las pandillas. Llegaron, en los 90 estas personas eran de esos vagabundos que no hacían nada, que te pedían un colón, era la moneda de nosotros en aquel momento, en la calle, a llegar a una estructura ya bien definida, ya con jerarquía,
Me explico, es decir, el problema cuando los gobiernos son laxos, son permisivos, que comúnmente pasa con los gobiernos de izquierda, te diré, bien curioso, porque en El Salvador tuvimos 10 años nefastos de la izquierda, se le da más apertura y van expandiéndose, se va acrecentando su operatividad criminal. Ahora, justamente hablando de izquierda, ¿no? Nicolás Maduro, el payaso de Nicolás Maduro, sí. Recientemente ha catalogado a Nayib Bukele de ¿cómo dijo? Dijo de un violador serial de derechos humanos, sí, ¿no? Sí. Nicolás Maduro ha dicho que Nayib Bukele es un violador serial de derechos humanos. Y también tenemos un pequeño audio, vamos a escucharlo, donde dice que en El Salvador se ha secuestrado a 250 venezolanos. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente. Hoy está en debate el tema del secuestro absolutamente indignante de 252 venezolanos. Y luego de 2 meses del secuestro y el depósito en campos de concentración en las peores condiciones, bajo maltrato y tortura permanente, ahí en El Salvador, tan sencillamente secuestrados. Es un secuestro de Estado, es un secuestro hecho por el Estado, es un delito grave de lesa humanidad contra este grupo de venezolanos y contra otros grupos de latinoamericanos. Nuevamente, Nicolás Maduro, el payaso que está en el Palacio de Miraflores de Venezuela, dice que lo que se está haciendo se está secuestrando a venezolanos, o sea, a los del Tren de Aragua, se está refiriendo a él. Sí, indudablemente, mira. Todos sabemos que a nivel político las izquierdas siempre han buscado una retórica para adormecer a la población, a las masas. Y yo creo que Sudamérica lamentablemente todavía vive esa ideología todavía a nivel político. En El Salvador ya no existe. Sí. Fíjate que es bien curioso porque cuando yo he estado yendo, bueno, fui a México y en marzo he estado yendo a Costa Rica, a varios países a dar conferencias, siempre me hacen la pregunta, ¿y el presidente de El Salvador qué ideología tiene? Es que ya no se habla ya de izquierda y derecha. Él básicamente sepultó con su modelo pragmático y de acción política esas dos ideologías. ¿Por qué? Porque referirse en El Salvador a la izquierda y a la derecha es corrupción y retraso para el país. Claro. Retomando lo de Maduro, es bien interesante cómo de forma estratégica el presidente de El Salvador, no sé si viste el último X que puso, donde le ofreció hacer un cambio, le entrego a los venezolanos y usted libera a todos los presos políticos, le dijo Maduro. Claro. Se hizo el de los panes, como decimos nosotros coloquialmente en El Salvador, y al final el presidente de El Salvador, Bukele, viene y le dice, ya vio que usted es el que miente, porque dijo que iba a hacer lo posible para llevar a los venezolanos a su país, y ahora que le doy esa opción, no la retoma. Además, una de las teorías que se está ya dibujando y cada vez con mayor ahínco y mayor certeza es que Nicolás Maduro suelta a estos miembros del Tren de Aragua para que generen caos y zozobra en los países que representa una oposición para este castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Acá en el Perú hay una evidencia, ¿no? Evidentemente, desde que hubo esta migración sin filtro al Perú y entraron personas excelentes, pero también entraron personas bastante nefastas, la criminalidad y el nivel de criminalidad aumentó significativamente. Antes no habíamos visto descuartizaciones. Digamos, los propios criminales peruanos tenían un cierto código. Ciertos códigos, exacto. Y llegaron los extranjeros con pandillas mucho más sanguinarias y cambió la cosa. Y el día de hoy los peruanos lamentablemente sufren esto día a día. Antes de irnos, antes de ya dar la despedida final, Luis Contreras, que es asesor político salvadoreño, va a estar esta mañana a partir de las 11, si mal no recuerdo, en el Congreso, dando una conferencia con la congresista Adriana Tudela. Esta conferencia, invito a todos los peruanos a que la puedan apreciar. Los que no van a asistir pueden ver esta conferencia desde las páginas de ILAD Media en el YouTube, donde van a poder empaparse y enterarse un poco más. Ya para ir cerrando, estimado Luis, ¿tú ves esperanza para los peruanos en la lucha contra la criminalidad? Sí, mira, al final, desde el momento que yo siento que los peruanos, así como en todo país, ustedes que están ya en un año electoral, deben saber darle lectura a los candidatos. Es que ahí es la clave realmente. Fue lo que pasó en El Salvador. Como en su momento Bukele fue buen alcalde de la capital y de una alcaldía pequeña, y su ascenso al poder en el aspecto político, cómo buscaron cerrarle los espacios, porque buscaba hacer la diferencia, lo cual lo hizo. Yo creo que en Perú me imagino que debe haber personas en política de esa índole, no creo que sea todo absolutamente malo. Y invitarlos a eso, a realmente saber identificar y que vaya congruente con lo que dicen en sus acciones políticas. Efectivamente. Yo creo que hay nuevos liderazgos siempre, tanto como congresistas, alcaldes, en este caso que también van a las presidenciales, que tanta daño le ha hecho a Perú en los últimos años. Yo creo que casi todos los expresidentes están presos. A mí realmente me sorprende eso de Perú, yo lo he hablado con amigos peruanos. Y yo creo que solo queda eso, porque al final como población buscar exigir también eso.
eso, porque recordemos que los políticos vienen siendo como empleados de la población. Claro, pero a veces nos confundimos nosotros, ¿no? Sí, es como que pensamos ellos que somos empleados de ellos. Como que nos hicieron un favor en hacer acciones políticas, y es totalmente lo contrario. De acuerdo, ¿no? Bien, muchas gracias a nuestro último invitado de hoy y de esta semana, Luis Contreras, asesor político salvadoreño, experto en seguridad ciudadana, reconocido por su papel en el diseño y ejecución de Plan Control Territorial en El Salvador. Mándale un saludo al presidente Nayib Bukele, soy su fan en redes sociales, pero también en la vida real, ¿no? Admiro bastante el trabajo que ha tenido haciendo en contra de el socialismo del siglo XXI, este globalismo nefasto, sí. Y a pesar de ser un país pequeño, el auge que han tenido, la importancia que han tenido en toda la región es verdaderamente superlativa. Yo los felicito en verdad a ustedes gracias, como país. Excelente, orgulloso porque antes era impensable que hablaran de nuestro país de esa forma. Sí. Hace 10 años era impensable. Exactamente, sí. Y él lo logró, ¿no? Con el trabajo, por supuesto, de personas notables como es el tuyo y seguramente de otros más. Bien, con eso damos fin a esta semana.